El siguiente concepto a definir en la evacuación es dónde se inicia la misma, dónde se comienza la evacuación. Y para ello hemos de definir cuáles son los posibles y los diferentes orígenes de evacuación de nuestro edificio. Tendremos que acudir a la definición que de origen de evacuación se hace en el documento básico de seguridad en caso de incendio y que es definida como todo punto ocupable de un edificio. Todo punto ocupable de un edificio es susceptible de ser origen de evacuación, pero hay una serie de excepciones. Se exceptúan el interior de las viviendas porque se presupone que todos los ocupantes de las viviendas conocen la misma y por tanto no se sitúa allí. Y también están exceptuados todos los interiores de recintos o conjuntos de recintos comunicados entre sí en los que la densidad de ocupación no excede de una persona cada 5 metros cuadrados, es decir, lo que antes se llamaban densidades de ocupación bajas. Estas densidades de ocupación se indican en la tabla 2.1 que hemos visto anteriormente, y siempre que la superficie total no exceda de 50 metros cuadrados. Es decir, en habitaciones de hotel o, por ejemplo, despachos de oficinas que son inferiores a 50 metros cuadrados, cuya superficie no excede de 50 metros cuadrados, y siempre que, además, la densidad de ocupación sea inferior a una persona cada 5 metros cuadrados, pues en esos recintos el origen de evacuación se sitúa en la puerta de los mismos. También se hace una referencia a que los puntos ocupables de los locales de riesgo especial y todas aquellas zonas de ocupación nula, siempre que excedan de 50 metros cuadrados, se consideran origen de evacuación. Pues bien, en función de esa definición, tendríamos que ir situando en nuestro edificio cuáles son los orígenes de evacuación. Pues, por ejemplo, si empezamos en la planta baja, es toda esta serie de laboratorios en los cuales había una densidad de una persona cada 10 metros cuadrados, por tanto es una densidad inferior a una persona cada 5 metros cuadrados, y que tienen menos de 50 metros cuadrados de superficie, tienen 40 metros cuadrados, el origen de evacuación se sitúa en la puerta de los mismos, todos los laboratorios, cosa que no sucede con el taller, por ejemplo. El taller interior, aunque la densidad de ocupación es también de una persona cada 10 metros cuadrados, pero como tiene más de 50 metros cuadrados, pues hay que situar el origen de evacuación en el punto más desfavorable. Vemos, por tanto, cómo se van conformando los diferentes orígenes de evacuación. Por ejemplo, en la administración, que también es una zona de densidad baja y que tiene menos de 50 metros cuadrados, origen de evacuación en la puerta del mismo. Las taquillas y los aseos de personal y los vestuarios que eran de ocupación nula, como no superan esos 50 metros cuadrados, no son ni considerados como orígenes de evacuación. Si los aseos que también había una ocupación pero que no supera los 50 metros cuadrados, se considera origen en la misma. Las aulas que tienen además de más de 50 metros cuadrados, tienen una densidad de ocupación elevada, pues el origen de evacuación se sitúa en el punto más desfavorable, más lejano a la puerta lo mismo que en el salón de actos, y en la cocina y el almacén, que también tienen menos de 50 metros cuadrados y densidades de ocupación bajas, pues el origen de evacuación se sitúa en la misma. Y en la planta superior, pues con los mismos criterios que los analizados, pues, por ejemplo, en el despacho, a pesar de que también tiene una persona cada 10 metros cuadrados, es decir, una densidad de ocupación baja, pero como la superficie es superior a 50 metros cuadrados, el origen de evacuación se sitúa en el punto más desfavorable. La biblioteca, no por superficie, porque tiene una superficie inferior a 50 metros cuadrados, pero sí por densidad de ocupación, el origen de evacuación se ha de situar en el punto más alejado, y así sucesivamente iríamos situando. En los despachos, en el origen de evacuación estaría situado en la puerta. Aquí en la sala de juntas, aunque tenemos una superficie inferior a 50 metros cuadrados, pero aquí hay una densidad de ocupación, aquí puede haber más personas de una cada 5 metros cuadrados por reunión, con lo cual hay que situarla en el punto más desfavorable. En este despacho que supera los 50 metros cuadrados, también en el punto más desfavorable. En los aseos en la puerta, en la mediateca
tenemos también el origen de evacuación situado por ser no superior a 50 metros cuadrados, pero sí por tener una densidad de ocupación elevada en el punto más desfavorable. Y ya tendríamos ubicados los orígenes de evacuación desde donde se puede iniciar la evacuación en todos los puntos del edificio. El siguiente concepto a analizar sería el final de la evacuación, donde los ocupantes del edificio se encontrasen en condiciones de seguridad adecuadas y que se denomina como espacio exterior seguro. El espacio exterior seguro está también definido en el anejo de terminología del DBSI y se define como aquel en el que ya se finaliza la evacuación de los ocupantes debido a que cumple una serie de condiciones. Fundamentalmente que los ocupantes pueden dispersarse en condiciones de seguridad y para ello se entiende que esa condición se cumple cuando existe una superficie correspondiente a medio metro cuadrado por persona o 2 personas por metro cuadrado. También que se permite una amplia disipación del calor y del humo de los gases, es decir, que te puedes alejar del incendio del edificio para que no te afecte el calor, el humo y los gases, y que pueden acceder los efectivos de bomberos y los medios de ayuda, ambulancias, a los ocupantes que en cada caso se consideren necesarios. Hay algunas condiciones sobre cuándo puede ser considerada una cubierta de un edificio como espacio exterior seguro. En el caso que nos ocupa, nosotros en el momento en que salimos por la puerta por las dos posibles puertas del edificio, salimos a la calle, pues podemos salir a la calle y por tanto aquí se puede producir esa dispersión de ocupantes a razón de 1 metro cuadrado cada 2 personas. Aquí pueden hacer los servicios de bomberos, pueden hacer las ambulancias y lo mismo nos pasa por la salida trasera, la cual a través del jardín se dan esas condiciones, con lo cual nuestras salidas del edificio se pueden considerar como acceso a espacio exterior seguro donde los ocupantes pueden dar por finalizada la evacuación. El siguiente concepto consiste en definir la altura de evacuación a salvar, tanto ascendente como descendente. La altura de evacuación, al igual que los anteriores términos, están definidos en el anejo de terminología como la máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación que ya hemos definido y las salidas de edificio que le corresponden. Se hace una consideración de que a efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas en las que únicamente existan zonas de ocupación nula, como puede ser una zona de trasteros bajo cubierta de un edificio. Nosotros nos quedamos con determinar esa altura de evacuación como la máxima diferencia de cotas entre un origen y la salida del edificio que le corresponde. En nuestro ejemplo particular, pues nosotros tenemos únicamente una altura de evacuación descendente desde la planta primera a la salida del edificio, que vienen a ser unos 4 metros, y tenemos una pequeña zona de altura de evacuación ascendente en el caso del salón de actos, que está semienterrado y cuya altura de evacuación pues viene a ser de unos 1,40 metros.